Bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya Mafe les comentó, el día de hoy vamos a revisar un tema. El tema pues es un tema muy amplio realmente. Se denominó cerebelo en grande, sin embargo aquí no vamos a abordar aspectos tan puntuales como cambios histológicos o anatomopatológicos, sino más bien un enfoque un poco más anatómico y funcional para que podamos, basados en la topografía y en la localización, aprender a definir los distintos tipos de síndromes cerebelosos que se pueden presentar. Mi nombre es Daniela Duque Montoya, yo soy médica egresada de la Universidad de Caldas y neuróloga de la Universidad de La Sabana y hago parte del grupo de neurociencia de Caldas y del semillero de neurociencia de Caldas. Entonces, para empezar, pues traje esta imagen para que podamos reconocer en una vista lateral cuál es la ubicación del cerebelo, de lo cual pues vamos a ir dialogando a lo largo de la charla. El cerebelo, desde su desarrollo embriológico, y el desarrollo embriológico en términos generales del sistema nervioso central, parte de las tres vesículas primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Posteriormente del romboencéfalo se derivan otras dos estructuras, que son las vesículas secundarias, entre ellas está el metencéfalo y el mielencéfalo. De esta porción, que es el metencéfalo, como pueden observar en la gráfica, es de donde obtenemos embriológicamente la clasificación y pues la localización del cerebelo. En términos generales, el cerebelo es un órgano muy importante porque se encarga de modificar los distintos patrones de actividades neuronales y hacer una conexión entre las neuronas motoras superiores y la coordinación de los movimientos. Por esto, su principal función es detectar la diferencia o el error motor, es decir, la coordinación que existe entre el movimiento que intentó ejecutar la persona y el movimiento real que se llevó a cabo. Para poderlo hacer entonces, nos regula el tono, la postura y el equilibrio. El cerebelo tiene extensas conexiones con distintas áreas encefálicas, como es el caso de la corteza cerebral y también con el tronco encefálico, y está encargado de generar una coordinación exacta entre la excitación y la inhibición para que se activen o no los músculos antagonistas y agonistas y con ello poder llevar a cabo la precisión de un movimiento, pues cualquiera que se desee. Está ubicado en la fosa posterior del cráneo, dorsal al tronco del encéfalo, separado de los lóbulos occipitales por el tentorio y tiene una porción ventral que conocemos como vermis y dos lobos que se denominan los hemisferios cerebelosos. Entonces, en esta vista lateral vemos cómo podemos ubicar aquí el tronco del encéfalo, particularmente el puente y la médula oblonga. Posterior a ellos el cuarto ventrículo, que es el que nos va a separar el tronco del encéfalo del cerebelo, que es la estructura que están visualizando en esta parte pues más posterior. Lo podemos anatómicamente dividir en tres segmentos. Un segmento anterior, que a su vez se subdivide en los lobulillos que van del 1 al 5, un segmento posterior que corresponde a los lobulillos del sexto al noveno y el lóbulo flóculo nodular, que es el décimo lobulillo, que es lo que ven aquí en esta gráfica. Entonces, el lóbulo anterior o lobo anterior, que es esta parte superior que va hasta el quinto lobulillo, que se subdivide de esta manera. Luego aquí tenemos la parte más posterior del cerebelo, que corresponde a los siguientes lobulillos hasta el noveno, y finalmente el flóculo nodular, que corresponde al décimo. El flóculo nodular es esta estructura que en este caso está sombreada en el color azul. De aquí lo vemos pues en una vista superior, donde igualmente podemos observar esta estructura que es el vermis del cerebelo y los dos distintos lobos que son el anterior y el posterior. En este otro corte podemos ver cómo están separados las distintas estructuras y siempre tenemos una estructura en la línea media que es el vermis, que se subdivide a su vez en una parte superior y una parte inferior. Y esta estructura de acá, que es el décimo lobulillo, que corresponde al lóbulo flóculo nodular. Entonces, si nos imaginamos nuestra representación somatotópica en el cerebelo, es como tener a una persona en posición de pie, ¿sí? Donde el tronco corresponde al vermis cerebeloso, las extremidades superiores y particularmente las manos corresponden a los hemisferios cerebelosos y los ojos van a corresponder a la estructura que previamente les mencioné como el flóculo y nódulo. Es decir, es como si una persona estuviera puesta de pie.
Y esta es la representación somatotópica más exacta de cómo se subdividen los diferentes lobulillos del cerebelo y cómo tenemos la representación de las extremidades, de la cara, de todo el tronco y finalmente en esta parte inferior la representación de los ojos. Esta es la división en términos generales y grande de la caracterización somatotópica del cerebelo. Y aquí lo podemos ver en una vista sagital, cómo tenemos entonces las estructuras de pie y mano más hacia los hemisferios cerebelosos y pues en la parte más central las estructuras que corresponden al tronco pues de las personas. Anatómicamente está compuesto por 85 billones de neuronas y tiene una corteza que cuando la observamos en los distintos cortes histológicos podemos apreciar las distintas folias del cerebelo. El cerebelo está compuesto por capas histológicas, al igual pues que el resto de la corteza cerebral. En este caso tenemos la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular. Esta última capa, la capa granular, corresponde al único tipo de células excitatorias presentes en el cerebelo. Vamos a ver aquí esta gráfica que nos muestra cómo están distribuidas las distintas capas de la corteza a nivel del cerebelo, la capa granular, la de Purkinje y la molecular. El cerebelo recibe varias entradas o aferencias y a su vez también tiene varias eferencias. Tenemos dos tipos de células principales que son las células o fibras trepadoras, que son estas que están aquí en el color azul más claro, que generalmente tienen poca sinapsis con las células de Purkinje, mientras que las fibras musgosas, cuando van ascendiendo, se conectan, como lo pueden ver acá, en una mayor cantidad de ramificaciones, estableciendo contacto principalmente con las células granulares. Aquí vemos entonces nuevamente esta representación que les decía de la manifestación visual de cómo somatotópicamente podemos caracterizar el cerebelo, donde está el tronco, las extremidades y los ojos, y esta representación somatotópica nos permite hacer una clasificación de evolutivamente cómo se ha dividido este órgano, caracterizándolo de esta forma. El espinocerebelo, que es la parte más central, el cerebrocerebelo, que corresponde básicamente a los hemisferios cerebelosos, y el vestíbulocerebelo, que corresponde al flóculo y nódulo. Esto ha sido una estructura que ha permanecido sin cambios en su distribución somatotópica en la medida en la que se ha dado el proceso de evolución. Y es así como lo podemos clasificar de esta manera evolutiva. Entonces, esta primera estructura, el espinocerebelo, que es esta que está representada con la parte sombreada más oscura, que generalmente pues está compuesta por el vermis, se llama espinocerebelo porque genera conexiones entre el cerebelo y la médula espinal, y su función primaria es controlar el tono muscular, los movimientos axiales y algunos movimientos apendiculares, principalmente los proximales de las extremidades. Seguimos con el cerebrocerebelo, que también es conocido como el neocerebelo, y tiene conexiones entre el cerebelo y el puente y posteriormente hacia la corteza cerebral, pasando con relevos a nivel del tálamo. Con todos estos relevos y estas conexiones, es el área cerebelosa que está encargada de la planeación y de la iniciación de los movimientos, al igual que regular los movimientos finos de las extremidades. Es por esto que cuando hay compromiso a nivel de los hemisferios cerebelosos podemos ver que existen manifestaciones como alteración para la precisión de la realización de los movimientos y la distancia de estos movimientos ejecutados por las personas pues, que tengan este tipo de lesiones. Finalmente, en la parte inferior tenemos el vestíbulocerebelo, que también es conocido como el arquicerebelo, y es un área que está conectada principalmente con estructuras vestibulares y con áreas encargadas del control de los movimientos oculares. Entonces nos controla tanto el equilibrio como los diferentes tipos de movimientos que se requieren para realizar con precisión los movimientos oculares. Esta es la clasificación, digamos que más clásica de las estructuras cerebelosas. Posteriormente vemos que el cerebelo no solamente está compuesto en sus grandes estructuras por el vermis y los hemisferios, sino también por unos núcleos profundos. Estos núcleos son 3 pares de núcleos que están localizados paralelos a la línea media del cerebelo, que reciben aferencias de la corteza cerebelosa y que también son una fuente importante de eferencias. La mayoría de ellas son eferencias excitatorias, excepto las que se proyectan a la oliva inferior y son
Si los organizamos de medial a lateral, el fastigial, el interpósito, que está compuesto por dos núcleos más, que son el emboliforme y el globoso, y el núcleo dentado. Si lo vemos aquí, estos están a su vez como subdivididos desde la línea media de central a lateral, correspondiéndose a las áreas vermiana, paravermiana y hemisféricas, que corresponde al núcleo dentado. Como lo vemos aquí entonces en este corte histológico, que está representado en esta gráfica de una forma visual más clara, esta estructura que vemos aquí en blanco es el vermis, que es la línea media del cerebelo. A nivel de esta estructura tenemos el núcleo fastigial, que es uno de los núcleos profundos iniciales. Posteriormente tenemos el siguiente núcleo, que está compuesto por dos, que es el núcleo interpósito, que está compuesto por el globoso y el emboliforme, que son los que están en amarillo y verde respectivamente. Y seguido a ello, el núcleo dentado, que es el que está localizado en el hemisferio. Entonces son núcleos vermiano, paravermiano y hemisféricos respectivamente. Aquí lo vemos pues de una manera un poco más esquemática. ¿Cuáles son las funciones de estos núcleos? Y esto es muy importante entenderlo y pues aprenderlo para a partir de allí poder establecer dónde está la posible lesión ante una persona que tenga un compromiso cerebeloso, sin necesidad de que tengamos una neuroimagen, una resonancia, poder decir con precisión dónde está la lesión de esta persona. Entonces, el núcleo fastigial, que es el núcleo profundo que está localizado en la línea media o vermiana, su principal función, como habíamos visto previamente, la función del vermis, es asistirnos en la bipedestación y en la marcha, en una postura y con un adecuado tono postural del eje axial de la persona. Por tanto, si tenemos una afección del vermis y del núcleo fastigial, la manifestación que vamos a tener es abasia, que es la incapacidad para sostenerse de pie con un eje de sustentación normal. Si hay abasia, la persona lo que hace es ampliar su base de sustentación y va a tener alteraciones para sentarse, para pararse y para iniciar la marcha. El siguiente núcleo profundo, que es el núcleo interpósito, que fue el que vimos que tenía una localización un poco más lateral a la línea media, es decir, paravermiana, está encargado de darle estabilidad a esa bipedestación que se logró con el núcleo anterior, de darle la velocidad correcta al movimiento que se va a iniciar, de poder alternar con precisión los movimientos rápidos, como por ejemplo hacer un movimiento rápido en los dedos de las manos o con el talón, de detener y promover las oscilaciones que se requieren para que la velocidad de la marcha sea adecuada. Por tanto, si tenemos una lesión de la región paravermiana, es decir, del núcleo interpósito, la alteración o la manifestación clínica que vamos a tener es que se provoquen algunas respuestas que sean más lentas del tiempo esperado, que los movimientos rápidos alternantes se alteren también, que haya temblor de acción, que oscilen las extremidades porque no pueden controlar de manera precisa el hecho de que se promueva un movimiento y que se pueda detener en el tiempo, y que se presente ataxia cuando exploramos la prueba dedo-nariz. Finalmente, el núcleo dentado, que es el núcleo que está localizado a nivel hemisférico, es un núcleo que su función principal es la motricidad fina y la destreza o precisión de los movimientos de las extremidades. Si tenemos alterado este núcleo, la manifestación va a ser temblor, alteraciones en la coordinación y disminución en el tiempo de latencia para iniciar el movimiento deseado. Estos diferentes estructuras cerebelosas tienen pues unas vías de comunicación con estructuras del tronco del encéfalo por medio de los pedúnculos cerebelosos. Esto es fácil asociarlo porque pues recordando el tronco del encéfalo de manera descendente inicia mesencéfalo, puente y médula oblonga. Si lo hacemos en este mismo orden, el pedúnculo superior nos comunicará por medio pues, de brachium conjuntivum por el mesencéfalo, el pedúnculo medio nos establecerá un contacto directo con el puente y el inferior con la médula oblonga. Por tanto, pues tienen funciones eferentes y aferentes. El superior tiene una función eferente principalmente, que es comunicarnos con estructuras de la porción más superior del mesencéfalo, y por este medio es que se logra establecer un relevo con los núcleos talámicos y un contacto directo con las áreas de la corteza motora. El pedúnculo cerebeloso medio, que es el que nos va a comunicar directamente con el puente, su principal función es establecer un contacto por medio de fibras que se cruzan con áreas encefálicas más grandes localizadas principalmente en el área motora primaria.
Y el pedúnculo cerebeloso inferior, que es el que se va a comunicar con las estructuras de la médula oblonga o del bulbo raquídeo, tiene una función principal que es comunicarse con los núcleos vestibulares y la formación reticular. Si bien la formación reticular está muy implicada en el control de la vigilia y del sueño, también está implicada en el control del inicio de los movimientos y por eso es que pues está la función relacionada con la presencia de los pedúnculos cerebelosos. Aquí vemos entonces en un corte dónde están localizados estos pedúnculos, que son el superior, el medio y el inferior, que son los que nos van a comunicar con las distintas estructuras, desde el tronco del encéfalo a comunicarnos con estructuras profundas como el tálamo y posteriormente con áreas corticales. Finalmente, entonces, para resumir esta primera parte, tenemos el cerebelo, aquí lo vemos en una forma un poco más como desplegada. Si lo abriéramos, estaría la línea media donde está el espino cerebelo, que nos controla el tono muscular y la coordinación del eje axial, el vestíbulo cerebelo, que es básicamente el flóculo y el nódulo, que nos va a establecer ajustes a los movimientos y la coordinación de los movimientos oculares, y el cerebro cerebelo, que son los hemisferios, que son los encargados de la planeación motora y también de algunas funciones cognitivas, porque el cerebelo no solo está implicado en el control de la velocidad o la precisión de los movimientos, sino también en algunas funciones de aprendizaje y del afecto. Finalmente, pues esta gráfica es para mostrar o resumir un poco las conexiones que hay entre las diferentes estructuras del cerebelo con la corteza. En este caso está representándose la conexión espinocerebelosa que hay entre la médula espinal con el cerebelo y las proyecciones entre los distintos núcleos que están presentes a nivel del tronco del encéfalo con proyecciones hacia el tálamo y la corteza motora, que son las que van a dar la coordinación de los movimientos de las extremidades. Habiendo entendido esta primera parte de la diferenciación somatotópica y organización del cerebelo, es muy importante mirar cómo está dada la irrigación del cerebelo. Entonces, el cerebelo está irrigado por arterias que son ramas de la arteria vertebral y de la arteria basilar. Entre ellas tenemos la pica, que corresponde a la arteria cerebelosa posterior inferior, que su irrigación está dada en las áreas inferiores del cerebelo, es decir, la porción más inferior de los hemisferios cerebelosos. La arteria cerebelosa anteroinferior, que su sigla es AICA, está encargada de irrigar la región superior y anterior del cerebelo. Esto incluye, solamente estoy hablando aquí en estas dos arterias, de estructuras hemisféricas. Y la arteria cerebelosa superior se encarga de irrigar la región superior del cerebelo y del vermis. Aquí vemos entonces estas distintas arterias que están representadas en ambas gráficas. Tenemos la arteria basilar. De la arteria basilar va a surgir la arteria cerebelosa superior o AICA. También nos va a surgir esta arteria, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, y de la arteria vertebral va a surgir la arteria pica, que como vemos está irrigando la porción más inferior del cerebelo. Para entenderlo un poco más esquemático, tengo esta gráfica donde lo ven en colores. Entonces, dependiendo del corte que estemos viendo, este sería un corte axial, en este caso donde vemos entonces que la porción cerebelosa superior está irrigada por la arteria cerebelosa superior. La porción más anterior y lateral en las áreas inferiores por la arteria cerebelosa anteroinferior, y esta porción inferior de los hemisferios por la pica. Aquí lo hemos ya visualizado en una tomografía de cráneo simple. Una lesión de tipo un infarto cerebeloso en un territorio de la arteria cerebelosa posterior inferior nos va a generar un compromiso en la porción más inferior y medial del hemisferio cerebeloso. Un infarto cerebeloso en el territorio de la AICA nos va a generar un compromiso inferior pero más lateral. Y un infarto cerebeloso en el territorio de la arteria cerebelosa superior, como está encargada principalmente de irrigar las áreas cerebelosas anteriores y vermianas anteriores, pues va a comprometer principalmente la línea media del cerebelo, que es el vermis, en su porción anterior y superior. Aquí entonces les voy a mostrar el siguiente caso clínico. Este es el caso pues es un caso real de un paciente de 64 años, cuyo motivo de consulta fue náusea, emesis, una sensación de inestabilidad que él refería que al caminar siempre se iba para el lado derecho. Incluso tuvo una caída secundaria a esta alteración. El paciente inicialmente fue manejado como un vértigo periférico. Sin embargo, los síntomas se agudizaron
y permanecieron pues de una manera constante empeorando en su severidad, y 2 días más tarde el paciente tuvo un deterioro abrupto que incluyó un deterioro y una alteración inicialmente en el contenido de la conciencia y posteriormente en el estado de conciencia, generando asociado unos movimientos anormales que fueron visualizados como adoptar una postura de descerebración. Entonces, en esta primera imagen podemos observar que el paciente tiene una lesión hipodensa en la fosa posterior que corresponde al hemisferio cerebeloso en su porción más inferior y medial, que probablemente corresponde a un infarto cerebral en el territorio de la pica. En los 2 días de evolución posteriores, este infarto cerebral pues ya se ve más establecido, es decir, que la hipodensidad se ve con un volumen mayor y más establecida, pero vemos que esta pequeña estructura que está acá, que es el cuarto ventrículo, se ha ocluido si lo comparamos con la previa, y que empieza a aparecer un abombamiento del tercer ventrículo, que es esta estructura que vemos acá, y que se ven dilatadas las astas temporales de los ventrículos laterales. Esto es un claro signo de hidrocefalia que está aguda y que está activa, y que es una de las principales complicaciones que se generan secundarias a los infartos cerebelosos. Por eso siempre los pacientes que tienen infartos cerebelosos, y principalmente en territorios de la AICA y de la PICA, que suelen ser más mediales y que por el edema citotóxico que se genera puede generar oclusiones del cuarto ventrículo, hay que vigilarlos de manera pues muy cercana, porque su principal complicación es la hidrocefalia aguda por oclusión del cuarto ventrículo, y esto requiere cranectomía descompresiva pues para evitar las complicaciones mayores que pueden incluir la muerte. Las manifestaciones clínicas de las lesiones del cerebelo pues están directamente relacionadas con sus funciones. Como el cerebelo nos controla la dirección, el rango, la fuerza de los movimientos voluntarios, y también a través de las conexiones vestibulares ajusta y regula las posiciones del cuerpo, podemos ver varias manifestaciones. Una disfunción cerebelosa va a generar alteraciones en el control motor, tanto en el inicio como en la precisión de los movimientos, en el tono muscular, en la regulación y en la coordinación de los movimientos finos. Y una de las principales manifestaciones es la hipotonía. A veces no nos fijamos mucho en el tono muscular en la presencia de un evento agudo, porque pues generalmente uno espera como que ante un infarto cerebeloso no sea una manifestación tan frecuente, pero realmente es muy frecuente, y es más frecuente en las lesiones hemisféricas agudas. Siempre es ipsilateral al lado de la lesión, y esto debe quedar claro en el cerebelo. Contrario a lo que ocurre en la corteza, las lesiones que se generan tienen una manifestación clínica ipsilateral, es decir, si hay un infarto hemisférico cerebeloso derecho, la dismetría o la ataxia se va a generar en el lado derecho. Es más notable en este caso la hipotonía en los miembros superiores que en los miembros inferiores, y generalmente el compromiso es mayor de la musculatura proximal. Vamos a ver que hay una disminución de la resistencia a los movimientos pasivos, y hay algo que es clave también, que son los reflejos pendulares. Hay pacientes que por su compromiso pueden tener alteraciones del estado de la conciencia o tener un muy mal seguimiento instruccional, y cuando hacemos la exploración de los reflejos musculotendinosos, vemos que es como si fuera un clonus, pero que se sosteniera en el tiempo con un movimiento pendular de la extremidad. La presencia de reflejos pendulares nos habla de disfunción de los hemisferios cerebelosos, porque significa que hay una alteración entre la conexión de la coordinación del movimiento. Otra manifestación muy importante es la ataxia o distaxia. Entonces, ¿qué significa taxos? Taxos significa orden. Si tenemos ataxia, tenemos una alteración en la sinergia o en la contracción secuencial, es decir, en el orden en el que se ejecutan los movimientos que hacen tanto los músculos agonistas como los músculos antagonistas. Es por eso que la ataxia, basados en la principal función del cerebelo, es el signo cerebeloso por excelencia, y podemos encontrar ataxia tanto a nivel troncular como ataxia a nivel de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Esto se manifiesta adicionalmente por alteraciones de la coordinación motora y del balance o la estancia, y disminución en la velocidad de los movimientos, al igual que la fuerza con la que se ejecutan y el tiempo en el que logran hacerse. Esto incluye, la palabra ataxia, incluye varias anormalidades en el control del movimiento voluntario. Entonces, estas anormalidades son 3. Asinergia, que es la alteración
en la sincronización para realizar un movimiento complejo. Por ejemplo, un movimiento continuo en un paciente que tiene ataxia de origen cerebeloso es ejecutado de una manera fragmentada, como si el movimiento lo estuviera haciendo por fases o por etapas lentas una tras la otra, pero no como un movimiento continuo. Dismetría es alteración en el rango, la fuerza y la excursión del movimiento. Para evaluar la dismetría es el caso en el que nosotros exploramos, por ejemplo, la prueba de dedo-nariz, que le pedimos al paciente que con su dedo se toque la nariz y el dedo del examinador y vemos que no hay una buena precisión ni velocidad en el rango del movimiento, sino que por el contrario este movimiento se descompone en fases y se hace con una disminución un poco menor. Y la disdiadococinesia, que es la alteración o la incapacidad para ejecutar con la velocidad que se requiere un movimiento alternante. En este caso es cuando, por ejemplo, le pedimos al paciente que se toque el pulpejo de cada uno de los dedos con el pulpejo del primer dedo de cada mano. Ese movimiento debe hacerse de manera rápida y continua, pero en los pacientes que tienen disdiadococinesia se altera la velocidad para estos movimientos alternantes. Entonces aquí en la gráfica vemos cómo evaluamos normalmente una prueba de dedo-nariz. El paciente debería de hacer un movimiento de la mano con una extensión completa y sin descomponer el movimiento, pero los pacientes que tienen alteraciones en el cerebelo, el movimiento se descompone, se hace como en una forma de zigzag y finalmente no llegan al objetivo que era pues hacer como tocar la nariz y el dedo. Esto también lo podemos evaluar en los miembros inferiores. Aquí le pedimos al paciente que con el talón toque entre la rodilla y la parte más distal de la extremidad haciendo un movimiento en este sentido. Los pacientes que tienen alteraciones cerebelosas, este movimiento también lo descomponen, se va como un zigzag tocando por toda la pierna y finalmente no logra llegar a la porción más distal de la extremidad. Las ataxias pueden tener un origen pues muy variado. El origen puede ser secundario a alteraciones vasculares, a intoxicaciones, a enfermedades metabólicas, a enfermedades infecciosas, a tumores, y según el tipo de ataxia en su evolución del tiempo podemos tratar de ubicar las causas posibles. Las ataxias agudas generalmente están relacionadas con alteraciones vasculares, sea hemorrágicas o isquémicas, intoxicaciones por varios fármacos, entre ellos tenemos por ejemplo la fenitoína. En casos donde se hacen infusiones de fenitoína con dosis calculadas mayores para el paciente y a una rápida velocidad de infusión, puede suceder que los pacientes inicien con alteraciones en los movimientos oculares como nistagmus continuo o alteraciones en su equilibrio. Las ataxias episódicas, que son ataxias que se presentan de una manera intermitente en el tiempo, pueden ser, por ejemplo, las secundarias a enfermedades genéticas, y las ataxias crónicas o no progresivas pueden corresponder en algunos casos a ataxias hereditarias, a degeneraciones cerebelosas o algunos tumores cerebelosos. Otras alteraciones a nivel semiológico como manifestación clínica de alteraciones cerebelosas son las dificultades para la marcha. Un paciente que tiene lesiones en el cerebelo, como vimos que está implicado en la estancia, en el inicio, en la precisión y la velocidad de los movimientos que incluyen los pasos, lo que va a tener es un aumento de su base de sustentación, es decir, el polígono de sustentación va a ampliarse y las piernas de los pacientes se van a separar una de otra para tratar de generar una mayor sensación de equilibrio. Los pasos van a ser muy irregulares y los pacientes van a estar en incapacidad para realizar la marcha en tándem, que es la marcha con punta-talón, principalmente cuando hay lesiones del vermis cerebeloso, o sea, de la línea media del cerebelo. Y es lo que asemejaríamos a una marcha de borracho, es decir, que puede caminar, lateralizarse hacia cualquier zona y caer en cualquier dirección. Aquí vemos entonces en un paciente que tiene una disfunción cerebelosa cómo la base de sustentación se amplía para tratar de generar un poco de equilibrio y no tienen la capacidad de caminar en una manera continua, sino que se van yendo hacia los lados, digámoslo así. Sus pasos son con una velocidad diferente y siempre se amplía la base de sustentación. En términos generales puede pasar que sea incapaz de adoptar la postura de una manera continua solo sin iniciar la marcha, o que al caminar se lateralice hacia la zona donde esté alterada la estructura cerebelosa que se esté comprometiendo. Otra manifestación es la disartria cerebelosa. La disartria es la alteración en la articulación de las palabras, pero también puede acompañarse por alteraciones de la prosodia pues para expresar las palabras.
Los pacientes tratan de gesticular de una manera excesiva para lograr articular bien y pues poder que les entiendan lo que están deseando comunicar. Adicionalmente, secundario a que hay una disminución en términos generales del tono muscular, también están alterados los músculos que se encargan de la fonación y pueden presentarse cambios en la entonación. Los pacientes con disartria cerebelosa hablan como si estuvieran hablando muy enredado, como si fuese un borracho hablando. Y también pueden presentarse alteraciones para iniciar la escritura con letras que no son muy precisas y que esto denota un compromiso principalmente del hemisferio derecho. También los pacientes con alteraciones cerebelosas pueden tener temblor como manifestación clínica. El temblor en los pacientes con lesiones cerebelosas es un temblor que característicamente se presenta en el movimiento, es decir, un temblor cinético, que cuando le pedimos al paciente que haga la prueba dedo-nariz, tiembla mientras descompone los movimientos para ejecutarlo, o un temblor postural, que es, por ejemplo, pedirle al paciente que extienda las manos hacia adelante y separe los dedos, y en ese momento inicia el temblor. Esto es porque hay una interrupción entre las vías que hay entre el cerebelo y el tronco del encéfalo para controlar los movimientos. También pueden aparecer un tipo de movimientos anormales que se llaman cerebellar fits, que son episodios de rigidez secundarios a alteraciones pues, cerebelosas que se evidencian con lesiones compresivas de la línea media. Aquí entonces, esto es para mostrar cómo existe la conexión directa entre la corteza y el cerebelo por un circuito que se llama el circuito cerebro-cerebeloso. Este circuito inicia con proyecciones que van, esta primera línea de acá, desde la corteza cerebral, descienden, hacen sinapsis a nivel del puente, posteriormente cruzan hacia el hemisferio cerebeloso contralateral, de aquí se van hacia uno de los núcleos profundos que es el núcleo dentado, después del núcleo dentado ascienden hasta el tálamo, y después del tálamo contralateral ascienden nuevamente hasta la corteza. En medio de todas estas vías y proyecciones, hay proyecciones que tienen funciones motoras, proyecciones que tienen funciones en el control de movimientos oculares, pero también proyecciones que se encargan de controlar vías cognitivas y vías afectivas. Cuando tenemos un paciente que tiene lesiones del hemisferio cerebeloso derecho a nivel cognitivo, puede manifestarse con alteraciones para generar las palabras porque hay conexiones directas con el área de Broca. Alteraciones en la prosodia porque tienen conexiones directas con la corteza frontal en su área prefrontal dorsolateral, y alteraciones en la articulación de las palabras, que sería pues en este caso la disartria cerebelosa, predominantemente cuando el compromiso es cerebeloso hemisférico derecho. Si tenemos lo contrario, es decir, un compromiso cerebeloso hemisférico izquierdo, vamos a ver alteraciones en la nominación porque se interrumpen las conexiones con áreas frontotemporales izquierdas, que generalmente es el hemisferio dominante y que es el que nos permite darle el nombre a los diferentes objetos. A partir de esto surge el concepto del síndrome cognitivo afectivo cerebeloso. Entonces el cerebelo, como les decía inicialmente, no solamente está implicado en funciones motoras y de control del tono postural, de los movimientos oculares, sino también tiene implicaciones cognitivas y afectivas. Las 4 características principales del síndrome cognitivo afectivo cerebeloso son disfunción ejecutiva, alteraciones en la cognición espacial, alteraciones en el lenguaje y cambios de personalidad. Esto se puede presentar más de una manera crónica y puede ser la primera forma de presentación de ataxias crónicas, como por ejemplo tumores cerebelosos de lenta progresión. Entonces, en el contexto de estas alteraciones, las manifestaciones que va a tener el paciente son alteraciones para la planeación, tanto pues del lenguaje como de los movimientos, disminución de su fluidez verbal, de la memoria de trabajo, incapacidad para tener una correcta organización visoespacial, alteraciones pues a gramatismo o a prosodia, y mucha labilidad afectiva, característicamente predominan los síntomas de tipo depresivos o comportamientos desinhibidos y no apropiados que están explicados por estas conexiones que tiene el cerebelo con estructuras talámicas y corticales, que pues principalmente es con áreas frontales. Entonces aquí sobre algunos de los lóbulos cerebelosos, el lóbulo anterior, que se encarga de una función sensitivo-motora esencialmente,
el posterior y el vermis, que se encargan de la parte cognitiva, afectiva y de las funciones ejecutivas del paciente. Entonces, generalmente cuando el paciente se manifiesta con este síndrome cognitivo afectivo es porque tiene compromiso a nivel del vermis o a nivel del cerebelo posterior, que son los que más proyecciones van a tener con la corteza frontal y principalmente prefrontal dorsolateral. Aquí también vemos cómo los núcleos profundos también van a tener una implicación en los cambios cognitivos y afectivos. Entonces, el núcleo fastigial, que es el más medial, que está localizado en el vermis, está implicado en la regulación del afecto, las emociones y la memoria. El núcleo dentado, que es el más lateral, que está localizado a nivel del cerebelo, tiene más implicaciones en las funciones ejecutivas, visoespaciales, lingüísticas, aprendizaje y memoria. Entonces recordemos que lo que está implicado en el síndrome cognitivo afectivo es más el vermis y el hemisferio predominantemente en su parte posterior. No solamente el cerebelo tiene funciones motoras y cognitivas, sino también en el control de los movimientos oculares, que lo habíamos visto cuando hablamos del flóculo y el nódulo. Si hay alteraciones a nivel del cerebelo, hay que prestar atención a varios signos y síntomas. Uno de ellos es la presencia de nistagmus, que es un movimiento oscilatorio, que en el caso de lesiones cerebelosas es un nistagmus no agotable, que tiene una fase rápida bidireccional y que se puede presentar espontáneo o con la mirada extrema, vertical, sea hacia arriba o sea hacia abajo. También los pacientes con lesiones cerebelosas pueden tener dismetría ocular, y en este caso es cuando uno le pide al paciente que mire a determinado objeto, el paciente no está en la capacidad de enfocar con precisión ese objeto. La descomposición de los movimientos sacádicos, que son los movimientos que nos permiten darle una velocidad al movimiento. Entonces es, por ejemplo, cuando nosotros vamos en un carro, en un viaje y sacamos la cabeza para mirar el paisaje, esos movimientos de corrección rápida de la visión que nos permiten ver bien los árboles que están pasando mientras el carro avanza son los movimientos sacádicos. En los pacientes con alteraciones cerebelosas se alteran pues estos movimientos sacádicos. Y también puede haber alteraciones en la alineación ocular. Skew deviation significa mirada oblicua, y esto es que los ojos no tienen una alineación ocular precisa. Si trazamos una línea media en este paciente que tiene una lesión a nivel del flóculo cerebeloso, vemos que el ojo del lado derecho está un poco más hipertrópico que el ojo del lado izquierdo, entonces no hay una correcta alineación ocular. Para concluir, entonces, las diferentes manifestaciones y localizaciones que he mencionado previamente se agrupan en síndromes cerebelosos según su anatomía. El primer síndrome cerebeloso es el síndrome vermiano rostral. El vermis, entonces, como les había mencionado, se encarga de la postura y de la marcha. Si tenemos un síndrome vermiano rostral, tendremos alteración en la postura y la marcha, ataxia para la marcha, con una marcha que requiere una ampliación de la base de sustentación, alteraciones en la coordinación de las extremidades, principalmente superiores y principalmente en su región proximal. Y aunque infrecuente, se puede encontrar disartria o disminución del tono postural. Esto es típico de los pacientes que tienen alcoholismo crónico. En estos pacientes se empiezan a degenerar y a disminuir el número de células de Purkinje y se genera una degeneración y atrofia principalmente del vermis, y es por esto que los pacientes con alcoholismo crónico pueden tener como alteración un compromiso en la postura y en la marcha. Esto también lo podemos ver por el mismo mecanismo de disminución en el número de células de Purkinje en los pacientes que crónicamente consumen medicamentos como por ejemplo fenitoína. En estos pacientes se atrofia mucho el vermis y vemos muy prominentes las folias cuando lo observamos en una neuroimagen. El siguiente síndrome es el síndrome vermiano caudal. El vermis caudal es el que nos permite el equilibrio, y si se altera se compromete la marcha en tándem, es decir, la marcha de poner en contacto el talón con la porción anterior de la punta del pie y caminar por una línea recta. La manifestación de un síndrome vermiano caudal son alteraciones en la marcha, pues con ataxia para la marcha, y pueden comprometerse los movimientos oculares, y es que surja nistagmo con ciertos movimientos de la cabeza. Esto es típico en los niños que tienen meduloblastomas. Los meduloblastomas son tumores de fosa posterior que, como vemos en este caso, están localizados sobre la línea media
del cerebelo, es decir, a nivel del vermis, y en este caso con su mayor volumen en el vermis caudal. En términos generales, entonces, lesiones del vermis, sea anterior o inferior, nos van a comprometer la estancia, la marcha, se pueden acompañar de hipotonía y de algún tipo de ataxia, principalmente en la zona proximal de las extremidades. Luego seguimos con el síndrome cerebeloso hemisférico. Entonces, si tenemos un compromiso de los hemisferios cerebelosos, ya les mostraba que en la representación somatotópica los hemisferios cerebelosos controlan las extremidades y los movimientos coordinados de ellos. Si tenemos un compromiso hemisférico cerebeloso, se va a alterar la velocidad, el tiempo de ejecución y la planeación de los movimientos alternantes de las manos. Lo que vamos a ver es dismetría, disdiadococinesia, alteraciones en la planeación y ataxia cuando hacemos movimientos alternantes de los dedos. Entonces, cuando hacemos la típica exploración de dedo-nariz, de la talón-rodilla y de los movimientos rápidos alternantes, si predomina esta alteración y no tanto la alteración en el equilibrio, diríamos que ese paciente tendría un compromiso cerebeloso hemisférico y lo lateralizaríamos hacia el lado donde más haya compromiso. Si la dismetría es más derecha, entonces será un síndrome cerebeloso hemisférico derecho. Pero también puede pasar que el paciente tenga todas las anteriores, es decir, tanto un compromiso en la estancia, en el equilibrio, en la base de sustentación, en los movimientos oculares, en la precisión de los movimientos rápidos alternantes, teniendo signos de disfunción cerebelosa bilateral, o sea, que no se lateraliza más cuando camina cayéndose hacia un lado, sino que es constante, la disfunción en la marcha, que afecta tanto el tronco, es decir, la porción axial como apendicular, o sea, las extremidades. En este caso hablaríamos de un síndrome pancerebeloso porque se estarían comprometiendo todas las estructuras del cerebelo. Esto puede pasar tan simple como en algunas alteraciones metabólicas, en algunos tipos de infecciones como la romboencefalitis, como una manifestación de un síndrome paraneoplásico, que es el que principalmente compromete el cerebelo, es el cáncer de pulmón o los linfomas. Aquí vamos a volver entonces a retomar para hacer unos ejercicios de la irrigación de las estructuras del cerebelo. Entonces, retomando, la pica nos va a irrigar la porción inferior y medial, la aica, la porción inferior y lateral, y la cerebelosa superior, la porción anterior y superior del vermis, ¿sí? Aquí tenemos una representación más esquemática en una resonancia, donde vemos que la aica es la porción más anterior y lateral, la pica es la porción más inferior y medial, y la cerebelosa superior más la porción vermiana. Entonces, si tenemos una lesión con compromiso en el territorio de la pica, sea un infarto o una hemorragia, pues en la zona que, digamos, irriga esta estructura, secundaria a una oclusión de la arteria vertebral, lo que va a tener como manifestación este paciente, porque nos está comprometiendo principalmente el hemisferio y la porción medial, se va a manifestar con vértigo, náusea, ataxia, inestabilidad, dismetría, nistagmus, y su principal causa son causas cardioembólicas o ateromatosis o secundarios a disección de la arteria vertebral, porque esta es una rama de la vertebral. En este caso vemos una resonancia donde vemos un infarto cerebral agudo en territorio de la pica con compromiso pues en la región más inferior y medial. Aquí vemos otro infarto cerebeloso en el territorio de la pica que se generó por un mecanismo secundario a una disección de la arteria vertebral. Entonces, como vemos aquí la gráfica, estas son las arterias vertebrales. Si hay una disección en estas arterias, la pica, que es una rama de ellas, se va a ver comprometida y en este caso se generó una oclusión comprometiendo la porción inferior y medial del hemisferio cerebeloso izquierdo, ipsilateral al lado donde se generó la disección. La aica generalmente lo que genera es un compromiso del flóculo y de la porción más anterior de los hemisferios. Puede tener múltiples manifestaciones clínicas. La aica es una arteria que tiene varias ramas y entre ellas está la arteria laberíntica. Una de las manifestaciones más comunes de la aica es hiperacusia súbita, sentir como un sonido muy, muy, muy intenso, seguido probablemente de parálisis facial y de síntomas vertiginosos y náusea continuos,
acompañados también de hipoalgesia, termoalgesia o síndrome de Horner, porque esta también tiene pues una irrigación que se extiende hacia estructuras del tronco del encéfalo. En este caso, vemos entonces aquí donde está localizada la AICA, ¿sí? Pues que se origina a nivel de la arteria basilar y que nos va a irrigar la porción más anterior y lateral del hemisferio cerebeloso. Entonces, el área que vemos aquí con esta hiperintensidad en este corte axial de resonancia corresponde a un infarto en el territorio de la AICA. Si fuera un infarto en el territorio de la pica que mencionaba pues previamente, sería más o menos en esta localización, acá. Pero en este caso es muy anterior y lateral y corresponde a un infarto de la AICA. Un infarto de la arteria cerebelosa superior va a comprometer vértigo, tener vómito continuo, emesis continua, nistagmus, porque esta arteria va a irrigar el vermis y el flóculo y el nódulo, y también puede acompañarse de movimientos anormales como temblor, que como les recordaba, el temblor de este tipo de compromiso suele ser postural y cinético. También, si se extiende hacia comprometer el puente, puede generarse parálisis pues de algunos de los movimientos oculares, principalmente por compromiso a nivel del puente y del sexto nervio craneal. Esto aquí quedó mal, es el sexto nervio craneal, y por hipoalgesia o termoalgesia. Entonces aquí tenemos este tipo de infartos cerebrales. Aquí vemos esta área hiperintensa que corresponde al infarto en esta localización. Entonces, pues aquí quería hacer como una correlación en cuanto a los síntomas y a la posible topografía para que pudieran pues comprender de una manera un poco más esquemática cómo se generan las alteraciones del cerebelo, porque pues el compromiso cerebeloso no solamente se basa en pensar que es náusea, un vértigo de, entre comillas, origen central y pues dismetría, sino que todo tiene una explicación basada en las conexiones y en la organización somatotópica del cerebelo. Muchas gracias a todos por su atención.